Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio el día de hoy. Em, el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tema, algo que realmente me llegó a mí. Yo siento que el Señor está hablándome muy claramente, muy fuerte, últimamente, de no nomás lo que debería traer como mensaje para ustedes, sino más bien la condición de mi corazón y trata con nosotros. Hay veces que sentimos que de la forma que Él trata con nosotros es algo quizás fuerte, quizás que no merecido o nos confronta y no sabemos qué decir y cómo actuar, pero yo admito que cada mensaje, cada palabra que Él me da para nosotros como grupo, me edifica a mí de una forma grandísima y me ayuda a ver eh, cuál es la condición de mi propio corazón. Por eso, si han notado, yo siempre les pido que hagan conciencia, que tomen en cuenta lo que hemos platicado y lo que el Señor nos ha enseñado y reflejar, porque si no tenemos tiempo propio de reflejar en nuestra condición y lo que pensamos, cómo nos sentimos acerca del Señor, pues es muy fácil de caer, yo creo, en religión. Es muy fácil de llegar a un lugar donde solo sentimos conformidad con nuestra experiencia o nuestro caminar, básicamente con el Señor. Eh, Ahora, el tema de esta semana eh, tiene que ver con una postura. Es una postura física cuando escuchamos la palabra postrarnos, muchas veces pensamos que es de rodillas o en unas ocasiones que estamos completamente rendidos, tirados frente al Señor, con la cara hacia el suelo, tal como lo era Moisés, ¿verdad? Cuando primeramente el Señor se reveló a él en forma de un fuego que no consumía el árbol. Y le dice, y si su reacción inicial era de caer al suelo y poner el rostro contra el suelo. Entonces, esto es lo que definimos nosotros como postrarnos frente a Dios. Ahora, eh, como la iglesia tiene una definición, muchas veces el mundo tiene su propia definición. Eh, Cuando una persona está postrada en el mundo, él está dando un mensaje, claro. Si yo estoy postrado frente a alguien, si simplemente estoy postrado de rodillas, alguien puede creer que estoy débil, ¿verdad? Cuando alguien ya no puede caminar más, muchas veces caen a sus rodillas y eso muestra debilidad. O bien, cuando una persona, algunos de ustedes han visto muchos programas de policías y cosas así, y siempre cuando arrestar a alguien, lo hace que se pongan de rodillas, o hay veces que se tienda completamente en el suelo. Es la misma postura, pero da otro mensaje completamente distinto. Es como que una persona fue atrapada, una persona ya como que trajeron a luz sus pecados, se puede decir, ¿verdad? Y a mí en lo personal me ha pasado, eh, no necesariamente que me hayan visto postrado, pero el simple hecho de que yo decidí seguir al Señor, que yo me postré frente a Él y dije, Señor, toma mi vida, úsame, cámbiame, transforma mi mente y mi corazón. Eso causó en la persona que le platiqué esto, que ellos me vieran de una cierta forma.
Es un familiar mío y estábamos de visita, yo y mi esposa y mis hijos, en su casa de él, y el Señor nos abrió el camino de una forma asombrante. Esta persona, este familiar mío, no es receptivo para nada a las cosas de Dios, no quiere saber nada de Él. Él es de la mentalidad que todo lo que yo tengo es por medio de mi esfuerzo y yo no necesito a Dios o no necesito cualquier otra cosa espiritual para ayudarme a mí, porque yo con mi trabajo, yo he sacado adelante a mi familia y he hecho X, ¿verdad? Entonces el Señor nos abrió el camino con esa persona y empezamos a hablarle de Dios y nuestro sentir y cómo era el Señor y cuál era nuestra experiencia personal, nuestro testimonio. Y este familiar francamente me vio y me dice, pues eso está bien para ti, eso está bien para ti. Yo pienso que eso de la religión es para la gente débil. Y mi respuesta a él era, pues, mira, si el creer en Dios y darle mi vida es ser débil, le digo, estoy de acuerdo, sí soy débil, porque yo solo intenté hacer mi vida y pues no me resultó. Siempre había un vacío, siempre faltaba algo y eso lo encontré con el Señor. Pero allí nos damos cuenta, su percepción de él era que las personas que buscan a Dios son débiles, ¿verdad? Y muchas veces este es el pensar del mundo, que la iglesia quizás es para la gente que no tiene alguna otra opción y no tiene ninguna otra salida. Son gentes que ya se atiraron al vicio, se puede decir, o ya estaban completamente sin ninguna esperanza en su vida. Y encuentran a Dios y ya viven completamente para Dios porque no tenían nada más por qué vivir. Eso es una percepción que tiene el mundo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque yo siento que en la Biblia nos muestra que al contrario de como pensó mi familiar, que solamente era un tipo de persona, hubo muchas diferentes variedades, muchas personas que se postraban frente a Dios y frente a nuestro mismo Señor. Y vamos a entrar un poquito más al fondo. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Lucas capítulo 36. Perdón, Lucas verso 36 y 39. Esto es, creo que es el capítulo 7, la mujer pecadora. La mujer pecadora. Dice así. Verso 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Esto es, Jesús en Jerusalén acababa de predicar en el templo y lo invita a Simón, un fariseo, que vaya a cenar a su casa. Entonces pueden imaginarse, está Simón, está en su casa, que me imagino que era una casa un poco amplia, con sirvientes X, y lo invita a comer. Jesús acepta. Verso 37, cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Verso 38, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume.
Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Ahora vamos a tomarlo verso por verso. Cuando Jesús acepta comer en la casa de este fariseo, me imagino que ha de haber sido algo un poco público, porque dice aquí que una mujer que era de mala vida, lo dice la Nueva Traducción Viviente, otras traducciones simplemente dicen pecadora, una mujer pecadora. Presuntamente esta mujer era una prostituta. No es confirmado, pero debido al contexto se puede imaginar, porque en ese tiempo los fariseos, los religiosos tenían cuidaban mucho el ser limpios, religiosamente limpios. Entonces no podían tocar cosas muertas, no asociaban con gente que no era de Israel y no asociaban con gente de pecado, porque el pecado de ellos como que les manchaba a ellos, no literalmente su ropa, pero como que en el espíritu ellos quedaban manchados y no podían ir a servir al Señor, ¿verdad? Querían mantener la casa del Señor completamente limpia. Eso era la percepción que tenían los fariseos en ese tiempo. Entonces, una mujer pecadora, pudo haber sido pecadora de otras formas, pero debido al lenguaje y las costumbres de ese tiempo, mucha gente cree que esta mujer posiblemente era una prostituta. Ahora, para que esa mujer se dé cuenta que Jesús iba a ir a la casa de Simón a cenar, tuvo que haber sido algo un poco público para que ella se dé cuenta, ¿verdad? Ahora vemos aquí en el verso 37, dice que ella llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Ahora, alabastro es un material negro, oscuro, que en ese tiempo cobraba mucho, ¿verdad? Mucho valor, por la razón que lo usaban para perfumes. Si algunos de ustedes tienen perfumes en su casa, muchas veces las botellas son un poco lujosas, le ponen brillantes o tiene una forma muy diferente, ¿verdad? Para destacarle quizás acentos de oro o cosas así, ¿verdad? Desde ese entonces, de los tiempos de Jesús, el perfume era algo costoso, era algo de lujo, y de la forma que lo empaquetaban también era igual. Entonces, la botella mostraba que era un perfume de un cierto calibre. Dice la Biblia aquí que era un perfume costoso. Y cuando vemos que viene una mujer pecadora y trae un perfume costoso para ella, quizá para atraer a un hombre, para de veras era prostituta, para atraer un hombre, o simplemente cubrir los órganos que producía, si realmente ella vivía ese tipo de vida. Verso 38 dice, llorando se arrodilló detrás de él. Esta mujer no, ni al frente de Jesús, empezó a llorar y se postra de rodillas o quizás de cara en el suelo detrás de Jesús. Y dice, sus lágrimas cayeron sobre sus pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Ahora ella, si lo pueden imaginar, si está detrás de Jesús para que le caigan a sus pies, ella debía de estar en un ángulo donde estaba casi agarrándole los pies a Jesús, y me imagino que sí, y las lágrimas que caían sobre de sus pies de Jesús, ella las limpiaba con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Aparte de que ella con sus lágrimas le lavaba los pies,
le besaba los pies y los ungía con ese perfume costoso, que ha de haber olido exquisito. Eh, Vamos a parar allí. Lo que esta mujer viene a hacerle a Jesús es algo bello. Es algo bello. Algunos de nosotros los hemos experimentado quizás en nuestros tiempos de caminar con el Señor, que hayamos sido parte de un servicio donde lavamos los pies. Hay un pastor que yo escucho por medio de YouTube, se llama Bill Johnson. Él tiene un dicho que me encanta mucho acerca de esto del lavado de pies. Dice, cuando uno le lava los pies a alguien, se da cuenta de por qué camina de la forma que es. Entonces, si una persona cojea o camina un poco diferente, cuando uno se acerca a lavarle los pies, se da cuenta quizás que tiene algo, una herida o una deformidad en los pies que le causan caminar de esa forma, ¿verdad? Ahora, esta mujer al hacerle esto bello a Jesús, podemos ver que ella lo está haciendo llorando de lágrimas, ¿verdad? Y traer un perfume tan costoso no para ungir la cabeza, que era la costumbre, sino que ungir los pies. Yo creo que muestra dentro de esa persona agradecimiento primeramente, porque traer algo tan costoso y ungir los pies de Jesús, no su cabeza, sino que los pies, es forma de decir, Señor, te entrego lo que tengo. Y aparte, el estar por detrás de él y ungir los pies de esa forma, es una persona que quizás se siente que no es digna de Jesús, ¿verdad? Ahora, en verso 39, vamos a ver, cuando el fariseo Simón, que lo había invitado, vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Ahora el fariseo no lo dijo a voz alta, lo pensó. Pensó, dijo, bueno, Jesús, que se cree que es un profeta, un gran profeta, si él supiera quién está tocándolo, él supiera nuestras costumbres y nuestras leyes de ser puro y limpio para servir a Dios, él no dejaría que esa mujer lo tocara de esa forma. Porque al hacerlo, él se está contaminando, ¿verdad? Él se está ensuciando. Lo que hizo esta mujer, eso es un trabajo que típicamente le pertenecía a un siervo o a un esclavo. Entonces una persona de influencia, con mucha riqueza, como quizá lo era Simón el fariseo, él haber tenido una casa grande y con sirvientes e incluso con esclavos que hiciera este tipo de trabajos de lavar los pies de los que venían a visitarle o de servir la comida, ¿verdad? X, ¿verdad? Pero este tipo de trabajo para una persona que no caía dentro de esas dos categorías, que una persona empezara a lavarle los pies a alguien era humillante. Lo vemos cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y Simón, el mismo Simón de esta porque dice, no, tú me vas a lavar los pies, yo te debo de servir a ti, tú a mí me vas a servir, tú eres Cristo, tú eres el Señor. Y Jesús le dice esto, ¿verdad? Y él le lavó los pies a todos. Entonces Jesús le da el ejemplo, yo siendo el Señor, siendo el Cristo, vengo a ponerles el ejemplo que vengo a servir y no a ser servido. Pero aquí en este pasaje sí es servido de esta forma y es por medio de una mujer que el mundo rechazaba. Ahora, cuando la mujer se arrima, se puede decir que
ella lo estaba haciendo de agradecimiento, con amor y a un costo personal. De la forma que ella trató a Jesús era con amor. Y de las lágrimas, más adelante en el pasaje, podemos darnos cuenta que lo que ella hacía, lo hacía en agradecimiento. Ahora, lo del costo personal era muy claro, porque si era un perfume costoso en un frasco que tenía mucho valor, la mujer que quizás no tenía mucho, ¿verdad? Porque las mujeres en ese tiempo, en esa época, no podían poseer no podían poseer casas, terrenos, y mucho menos poder salir a vender, no eran independientes de esa forma, ¿verdad? Y esta mujer tenía un perfume muy costoso y viene a dárselo a Jesús. Eso es un costo personal. Hay veces que nosotros hacemos ofrendas al Señor que son de un costo personal alto para nosotros. Lo que quiero que tomen de esto, que esta mujer, su corazón, la postura de su corazón, era significante a la postura de su cuerpo. Ella estando postrada frente al Señor y haciendo el servicio de un esclavo, mostraba la postura de su corazón. E incluso lo mismo que usó para hacer el servicio, mostraba la misma postura. Ahora, cuando Simón empieza a dudar en verso 39 si el Señor realmente era un profeta, que ya lo hemos hablado, se puede decir la oficina de profeta o el llamado de profeta al Señor le quedaba un poco pequeño. El Señor era mucho más que un profeta, pero a la percepción de los religiosos, Jesús no podía ser nada más que un profeta, ¿verdad? Porque para ellos los profetas era como Elías, Eliseo, que hacían milagros, ¿verdad? Y ya se les sabía a Jesús que él estaba haciendo milagros. Entonces ellos pensaban que de igual forma Jesús era un profeta del calibre de Elías o Eliseo. Pero él empieza a dudar que si realmente es un profeta, porque un profeta conoce las leyes y hace todo por hacer la voluntad de Dios. Que en la percepción de Simón el fariseo, la voluntad de Dios era de que él se mantenga limpio y puro para hacer las ceremonias y los rituales que se hacían en el templo. Ahora, aquí vamos a ver cómo es que Jesús contesta, ¿verdad? Él empieza a decirle a Simón una parábola de un hombre rico que tenía mucho dinero y pertenencias y él prestaba dinero, mucho como lo hace un banco el día de hoy, prestan dinero con interés y así ellos siguen creciendo, ¿verdad? Siguen creciendo en lo que tienen, en pertenencias. Y Jesús le dice la parábola a Simón y le dice, mira, haz de cuenta que hay un hombre que debe 5,000 y otro debe 50,000. No son las cantidades exactas, ¿verdad? Pero para nosotros tener un concepto. Y le dice a Simón, y él le perdona ambas cuentas a los que debían. Y le pregunta a Simón, ¿tú cuál crees que estaría más agradecido con el prestamista que le haya perdonado la deuda? Y Simón dice, pues yo creo que al que le perdonaron más. Y dice Jesús, sí, es correcto. Es correcto, al que le han perdonado más, tendrá más agradecimiento. Y le dice Simón, al que mucho le perdonan, ama mucho. Y al que perdonan poco, de igual forma, ama. Entonces, si a mí me perdonan poquito, voy a amar un poquito. Pero si me perdonan todo, voy a amar mucho más que esa persona, ¿verdad?
Y Jesús, como el maestro que es, le dice a Simón esta parábola para mostrarle a Simón unas cosas. Primero, Simón empieza a mostrar la diferencia entre él y la mujer. Vamos a enfocarnos en la mujer. Verso 47. Dice, te digo que sus pecados, este es Jesús hablando de la mujer pecadora, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús toma la parábola y la aplica a la mujer, sabiendo lo que era el pensamiento de Simón. Más adelante, antes de esto, Jesús no es un reclamo directo, pero empieza a mostrarle la diferencia a Simón. Simón, desde que yo llegué, tú no me diste agua para lavarme mis pies, mas esta mujer pecadora vino y hizo el servicio. Tú no me diste un beso, y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Tú no me diste aceite para ungir mi cabeza, mas esta mujer me ha ungido los pies con un aceite costoso. La mujer pecadora tenía más amor hacia el Señor, tenía más agradecimiento. En el verso 47 nos podemos dar cuenta que ella la habían perdonado, ¿verdad? Ya la habían perdonado porque cuando dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Está hablando en el pasado, no están, ahora son perdonados, sino que es en el contexto pasado. Entonces quizás es una mujer que Jesús encontró y la liberó de sus pecados. Y esta mujer, en agradecimiento, viene a hacer algo para mostrarle a Jesús su agradecimiento y su amor. Jesús le está dando un regalo a esta mujer pecadora. El regalo es no de perdón de pecados, porque ese ya lo había recibido, sino que el regalo que Jesús le dio a ella es de ser justificada ante Simón. Recuerden, Simón era un fariseo. Haga de cuenta que era como la policía religiosa de ese tiempo. Por eso él juzgó a esa mujer y dijo, si él es profeta, ¿cómo no se da cuenta que una mujer pecadora lo está tocando? Jesús la está justificando al decir que sus pecados han sido perdonados. Cuando una persona ha sido perdonada de sus pecados, ya no pueden verla en un contexto como lo habían visto. Ahora es una persona que es justificada y que es redimida de sus pecados. El ser justificado, el ser justo, lo hablamos en nuestra clase de la ley o el rey, es de la forma que nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Si yo soy juzgado bajo la ley, me justifico por medio de la ley, pero si soy juzgado por medio de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo me justifica. Y ser redimido es como una deuda. Cuando usted tiene una deuda, usted lleva una paga por esa deuda y su deuda es redimida. Es como, suena como un remedio, ¿verdad? Que contrarresta la acción. Sino, más bien, para explicarlo, cuando Jesús declara que es redimida de sus pecados, que sus pecados han sido perdonados, Él quita todo el contexto negativo de la persona que era y presenta una persona nueva, ¿verdad? Y también lo que Jesús le da en esa frase pequeña,
que es una mujer justa ante los ojos de Dios. Esto es enorme. ¿Por qué? Porque los que se veían como justos ante los ojos de Dios en ese tiempo eran los fariseos. Ellos eran los que se veían como justos. De hecho, era la costumbre que cuando un fariseo entraba, la gente callaba y se hacía así y se ponía en una forma reverente ante ellos. Muchas veces ni los miraban a los ojos porque era como decir somos iguales. Entonces, cuando Jesús dice que esta mujer que tú declaras que es pecadora, yo la he redimido de sus pecados, y también ella es justa ante los ojos de Dios, eso es algo enorme que Jesús le da valor a esta mujer que Simón veía como poca cosa. Jesús la elevó y Simón la humillaba. Y Jesús dice todo esto es como un cuchillo de doble aspa, ¿verdad? Primeramente, corta toda la barrera que había entre el fariseo y entre la mujer. Y la segunda aspa es para Simón. Y el propósito de Jesús decir esta parábola y revelar todo esto a Simón era para primero enseñarle a Simón que él tenía conocimiento de los pensamientos de él, y Jesús no quería humillar a Simón, no lo quería hacer sentir menos, porque entonces Jesús quedaría en la misma culpa que es en la que cayó Simón, ¿verdad? Él estaría tratando de justificarse más bien dicho, él estaría queriendo condenar a Simón como un hombre que juzgó mal y por eso mismo no es justo. El Señor nos ama a todos, pero trata con cada persona de una diferente forma, de acuerdo a la postura de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús mismo quería revelarle a Simón. La postura de esta mujer era similar a la postura que ella mantenía en el físico, de sierva, de una persona que amaba, agradecida, que no le humillaba hacer el trabajo de un esclavo para el Señor. Y Simón, parado dentro de su casa, como anfitrión, se ha de haber sentido un poco alto, al igual que cualquiera de nosotros. Yo creo que cuando yo invito a gente a mi casa, yo soy más espléndido, ¿verdad? Y alguien que nota algo de mi casa, una decoración, un cuadro, algo así, sí. Y empiezo a platicar. Es una reacción normal, yo creo, especialmente cuando viene gente a nuestra casa, que nosotros nos mostramos un poquito más altos, ¿verdad? No de ser arrogantes, pero es una reacción normal, yo diría, ¿verdad? Y Jesús como que toma esa postura de Simón y se la muestra que conecta mucho con la condición de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de Simón estaba un poco elevado, altanero, porque él pensaba que él era el justo, siendo el fariseo. Y lo que Jesús realmente le muestra aquí, que Simón amaba la opinión del hombre más que la de Dios. ¿Por qué? Porque Simón vivía de cómo lo trataba la gente, cómo lo amaba la gente, siendo un fariseo. Pero esta mujer, que era considerado una pecadora o lo peor de lo peor en la ciudad, ella amaba más a Dios que la opinión del hombre. Porque de ser de otra forma, la mujer hubiese venido a Simón para lavarle los pies a Simón y suplicarle a Simón que él la justifique. Esta mujer, de esta forma, ella tenía un entendimiento mucho superior al de Simón, porque Simón estaba muy arraigado en su religión, y ella conoció a Dios mismo y lo reconoció como quien es Jesús,
Y ella sabía, a Él le debo todo. A Él le tengo que dar mi adoración. A Él tengo que amar. A Él voy a servir como un esclavo. En ese entonces la esclavitud no era de la forma que nosotros conocíamos aquí. Un esclavo podía ser un esclavo una de dos formas. Es una persona que básicamente se rinde a otra persona. Si tiene una deuda grande, dice, bueno, seré tu esclavo hasta que te pague la deuda, ¿verdad? Y en otros lugares había la esclavitud que conocemos aquí en Estados Unidos, donde las personas literalmente se traficaban y no tenían derecho alguno. Pero eso existía más bien en otros países. Pero en Israel, el esclavo era una persona que se daba de su propia voluntad para servir hasta que sean pagados y redimidos todas sus deudas, ¿verdad? Este concepto ya lo tenía Israel y Jesús usa los mismos conceptos y demuestra que esta mujer ha sido redimida, pero tú, Simón, tú todavía necesitas ser redimido por la condición de tu corazón. Una mujer postrada en un lugar bajo, adorando al Señor, sirviendo al Señor, Jesús la elevó. Una persona que estaba elevada por sus propios méritos, Jesús le abre los ojos, no para bajarlo hasta abajo, sino que para ponerlo al mismo plano. Tú, Simón, siendo fariseo, eres al igual que esta mujer. Los dos se consideran justos ante los ojos de Dios. Esta mujer, yo la he justificado, tú te has justificado a ti. ¿Cuál de los dos realmente es justo, verdad? Y esta postura de estar rendida o estar postrado frente a Dios, en esta historia demuestra mucho de nuestro corazón, nuestro carácter y cómo es que nosotros vamos hacia el Señor y tratamos con las cosas del Señor. El postrarnos demuestra muchísimo de cuál es nuestra postura en la carne, quizás nuestro ego, nuestro corazón, o si nosotros no nos sentimos que valemos mucho, la postura física ante Dios da mucho a revelar de nuestro corazón. Pero aparte de recibir redención, perdón de pecados, milagros, justificación, vida misma la podemos recibir postrado. ¿Qué es la gran cosa aquí de postrarnos frente al Señor? El postrarse frente al Señor, uno puede estarlo adorando, adorándole quién es, qué ha hecho. Oh Señor Dios, te doy gracias que tú eres el único Dios, el Dios viviente de la Biblia, que tú, Señor Dios, nos has dado vida eterna y que nos usas. No podemos estar exaltando y adorando. O podemos estar en oración pidiéndole al Señor que Él se mueva en nuestra circunstancia, que el Señor nos conceda un milagro. De cualquier forma, yo creo que nuestra generación hemos perdido un poco ese sentir de postrarnos frente al Señor. Muchas veces, incluso esto es lo que a mí me pegó más duro, cuando yo hago oración, yo oro parado. Y es lamentablemente que yo no podía recordarme la última vez que yo me había postrado de rodillas a adorar al Señor. Yo no era como Josué. José, al saber que era un representante del Señor, se postra. Estoy rendido a ti. Estoy rendido a ti. Y esto nos enseña que el reino de Dios es un reino invertido. ¿A qué me refiero con ser un reino invertido? En Lucas 17:33, voy a leer de Reina Valera 2015,
Pongan atención lo que dice. Cualquiera que procure salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la conservará. Entonces, si yo quiero conservar mi vida e intento conservarla, la voy a perder. Pero si estoy libre y dispuesto a dar mi vida, la voy a conservar. Está invertido. Da y se te dará. Eso es algo que vemos mucho en la Biblia, ¿verdad? De la forma que yo doy, se me dará a mí también. Hay muchos ejemplos de cómo el reino es invertido. El primero será el último y el último será primero. El humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Las cosas de este mundo, como las ve el mundo, como las veía mi pariente, que la miraba como débil, es una postura de fuerza. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que cuando uno es débil, la fuerza del Señor es perfeccionada dentro de nosotros. Cuando yo soy débil, realmente soy fuerte en Él. ¿Por qué? Porque la batalla es de Él. Y nos hemos olvidado quizás que postrado en oración, Daniel libera a Israel de Babilonia. La oración de un hombre liberó. La oración de un hombre justo libera a todo un país. ¿Se imaginan si nosotros postramos frente al Señor este día y lo adoramos debidamente, si lo exaltamos debidamente, si oramos debidamente? ¿Qué no haría el Señor en nuestra situación el día de hoy? En nuestra situación económica, en nuestra situación familiar, con este virus que está aquí. Ahora, lo voy a dejar con esto como último para que vean qué tan grande es lo que es postrarnos frente al Señor. Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 10. Aquí es Juan viendo el trono de Dios y dice, verso 8, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos. Estos son los cuatro ángeles o serafines, como les quieran poner, que estaban alrededor del trono de Dios. Por encima y por debajo de las alas tenían ojos. Y día y noche Santo es el Señor, el que está y que es y que ha de venir. Adoración en el trono. Seguimos, vean verso 9. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Delante del trono. Lo que está pasando en este verso es lo mismo que pasa cuando nosotros nos postramos. Los 24 ancianos están sentados alrededor de los tronos, alrededor del trono del Señor. Y dice la Biblia que son 24 tronos. Entonces ellos están reinando con Él. Pero estos 24 ancianos, aunque están reinando con Él, se postran. En esta visión que tiene el apóstol Juan, vemos dos cosas, y las dos cosas que vemos son las mismas que nosotros hacemos al postrarnos. Adoración y corazones rendidos al Señor. ¿Por qué rendidos? Porque toman las coronas que ellos tienen
y las avientan a los pies de Jesús. La corona no vale, el que vale es el que está sentado en el trono, a quien yo adoro, a quien yo me someto, a quien yo vivo para postrarme frente a Él. Es una postura de victoria, es una postura de fuerza, es una postura de adoración. El estar postrado frente a los pies del Señor es traer el trono a la tierra. Así, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Que nosotros adoremos y entremos a ese lugar, adorando al Señor, postrados frente a Él, sometidos a su voluntad, tal como lo es en el cielo. Eso es la significancia de postrarnos frente al Señor. Eso es la significancia de cada vez que cuando nosotros quebramos rodilla, ponemos nuestro rostro frente al suelo. Es decirle al Señor, solamente tú, solamente tú. Y quiero que esta semana, yo lo voy a hacer también, mínimo una vez. Hay que ponernos frente al Señor, postrados a sus pies. Y orar, adorarlo y hacer las cosas de esa postura. Y hacerlo una semana y ver cuáles son los resultados. Cómo el Señor empieza a mover dentro de nuestras vidas. Entonces, se los dejo de tarea. Yo también voy a estar acompañándolos. Y espero que tengamos testimonios para esta semana que entra. Como siempre estamos creyendo en los testimonios que el Señor está haciendo dentro de nuestras vidas. Y estamos esperanzados a eso. Y por favor compártanlos conmigo. Mándenme un correo, ya lo tienen en la página web. Y para terminar, solamente voy a orar. Y ya sería el fin de nuestra clase el día de hoy. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, que tú usas las cosas despreciadas de este mundo, Señor. Tú usas esas cosas despreciadas para tu gloria, Padre Santo. Que tú tomas lo quebrado, Señor, y lo conviertes en algo bello, completo. Y Padre, te pido por favor, Dios mío, que en estos momentos, Señor, que estamos pasando todos con nuestras familias, Señor, quizás con nuestro empleo, Señor, los rendimos ante ti, Señor. Los rendimos ante ti como lo hacen los ancianos, Señor, en tu trono. Y lo hacemos en forma de adoración, Señor. Venimos a traerte nuestra ofrenda, Señor, nuestra ofrenda de alabanza. Padre Santo, te pido que sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Y Espíritu Santo, pido que nos hables fuertemente, claramente, Señor. Y bendice nuestra semana, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, para los que nos están viendo en internet, si aún no se han animado a venir, aquí los esperamos cada domingo a la 1:30. Al parecer, algunas de las restricciones van a cambiar un poco en cuestión a congregarnos adentro de la iglesia. De igual forma, vamos a seguir normas de distanciamiento social y aquí se les va a proveer mascarillas y tenemos desinfectante para las manos para que se sientan un poquito más cómodos. Y por favor, háganme saber si quieren venir o si tienen algunas preguntas, vayan a la página web. Allí van a encontrar en el menú CCC en español y en la portada de CCC en español está el correo electrónico mío. Allí me pueden mandar cualquier cosa. Si ocupan más información o al igual quieren compartir su información conmigo, háganlo por medio de ese canal. Y bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Amén.